Bueno, hermanos, buenas noches para todos ustedes. Eh, Se nos acabó el Antiguo Testamento. Con Malaquías se termina. Y no solamente termina el Antiguo Testamento, sino que también terminan ciertas cosas que aparecen en la Biblia. Así que vamos a leer este último capítulo, que es el más cortito del libro de Malaquías, y vamos a ir desmenuzando algunos conceptos que vemos. Dice el capítulo 4 de Malaquías: Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vemos en este capítulo ciertos personajes. Tenemos a Moisés, tenemos a Elías y tenemos a Jehová. En el versículo 1 dice: He aquí viene el día ardiente, como un horno. Así que tenemos el día, y sabemos que ese día va a ser ardiente, y lo compara a un horno. Y dice que las personas que sean soberbias y las personas que hacen maldad van a ser como estopa. Estopa era como el bagazo del choclo, o como lo que queda del azúcar. Bueno, viene a ser todo tejido vegetal seco que no sirve más que para hacer como combustible para dar calor. Y la cualidad que tiene la estopa es que una vez bien seca, creo que acá cuando habla de estopa puede ser que esté hablando acerca de los desechos del lino. Eh, Estas fibras vegetales, al estar secas, se consumen muy rápido. ¿Está bien? Se puede usar, también se usa el hilo o los desechos de las palmeras, de los cocos. Y no sé si se dan una idea de cómo se podría ver la estopa. Ahí les dejo una imagen para que la puedan ver. Y es un material combustible vegetal, ¿sí? Entonces fíjense, en ese día ardiente, como un horno, las personas que son soberbias y que hacen maldad van a ser como la estopa. Y dice: aquel día que vendrá los abrazará, con ese, de como el asado, ¿sí? De asar. Y es muy particular ver que dice que no va a dejar ni raíz ni rama. Cuando se genera un incendio en un bosque, se supone que se prende fuego todo, pero todo lo que está de la tierra hacia arriba, las raíces quedan. De hecho, en todos los lugares donde hay bosques, cuando se quema todo, Dios hizo plantas muy, muy interesantes, donde tienen la mitad del tejido vegetal. Todo lo que nosotros vemos en realidad es la mitad del cuerpo de esos vegetales, ¿sí? De la tierra hacia arriba está todo lo que es el tronco o el tallo, y después todo lo que son las ramas, las hojas, los frutos, pero eso es solo la mitad. La otra mitad está debajo de la tierra. Y es muy interesante que dice que no va a dejar ni raíz ni rama. Eso quiere decir que los va a devastar totalmente. Ustedes piensen que si un bosque se incendia, a los días ya se empiezan a ver brotes de las nuevas plantas porque quedaron semillas enterradas, o porque los mismos troncos que quedaron como talados por el calor y por el fuego empiezan a dar ramitas nuevas y vuelven a salir. Árboles que tuvieron muchos, muchos años vuelven a salir, aunque haya habido un incendio muy grave. Pero acá dice: ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama.
Esto quiere decir que en ese día ardiente, como un horno, aquel día va a abrasar, ¿sí? De abrasivo, de que va a dejar todo sin... no va a dejar nada en pie. Y dice que los va a dejar sin raíz y sin rama. Es muy interesante en el Antiguo Testamento, siendo que tiene eh, el vocabulario, el hebreo, es más básico, vamos a decir, que el griego, por ejemplo, como el castellano. Nosotros tenemos poesías, tenemos un montón de vocabulario y los hebreos no. Entonces muchas cosas tenían que decirlas haciendo imágenes sensoriales, haciendo metáforas o explicando las cosas varias veces. Fíjense que tanto en los proverbios como en muchos otros libros del Antiguo Testamento en particular, las cosas se dicen no solo una vez, sino que se les dice varias veces, utilizando distintas metáforas o distintos ejemplos para explicar la misma idea. Eso quiere decir que necesitaban de muchas palabras para llegar a una idea que capaz era muy profunda, que tal vez en otro idioma se podría decir con pocas palabras más específicas. En el versículo 2 ya después dice más a vosotros, o sea que acá ya hay un pero. Pero los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es muy muy lindo ver cómo se siguen usando en este versículo muchas más imágenes sensoriales. Dice, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Para explicar un concepto tan importante como es Jesucristo, le da una imagen sensorial. Nacerá el sol. ¿Sí? Nosotros cuando vemos el sol salir, vemos a un astro que es grande, que da calor, que da luz, que es muy imponente. Entonces, acá se compara al Señor Jesucristo con el sol. Nacerá el sol de justicia, no solamente alguien imponente y grande, sino que alguien que va a hacer justicia. Entonces, así como abrazó a todas las personas que eran soberbias o que hacían maldad, va a hacer justicia también con los que temen su nombre. Y dice que en sus alas, también otra imagen sensorial, que nos habla acerca de estar bajo él, bajo su soberanía, estar bajo su cobijo, y en sus alas traerá salvación. Él no nos va a dejar solos, Él nos va a salvar. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Les dejo acá para que vean un becerro saltando de alegría. Otra imagen sensorial. Nosotros vamos a terminar como ese becerro, saltando de alegría. En general los animales tienen ciertos comportamientos y cuando están muy felices, saltan. Tienen muchos saltos. Fíjense cómo les pasa a todos los animales. Siempre saltan. Así que nosotros no nos quedamos atrás como humanos, también vamos a saltar como todos esos animalitos. Dice el versículo 3: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. Seguimos con la imagen sensorial del calor, de la abrasión, de la estopa, del horno. Dice, hollaréis a los malos, hollar, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Ahí plantas está hablando del pie, no de los vegetales. Bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ya es la segunda vez en un capítulo tan cortito, si bien la división fue por una persona, ya es la segunda vez en este capítulo que dice Jehová de los ejércitos. Esto le empieza a dar cada vez más imponencia a estas palabras. Ya 2 veces deja bien aclarado que lo dice Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Sí? Una clara mención acerca de Moisés. A él se le dio el privilegio y la responsabilidad de impartir la ley que Dios le iba a dar al pueblo. Y el versículo 5 también dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías,
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Siempre que nosotros leemos día de Jehová, estamos hablando acerca de todos los eventos que van a formar parte de la segunda venida de nuestro Señor. Y lo particular es que dice que yo os envío el profeta Elías. Y si nosotros buscamos en los comentarios, por ejemplo, en el Matthew Henry, dice que Juan el Bautista predicó arrepentimiento y reforma como lo hizo Elías. El volverse de las almas a Dios y a su deber es el mejor preparativo de ellos para el grande y temible día de Jehová. Esto quiere decir que como personas como Matthew Henry creen que cuando dice ahí Elías está hablando de tal vez el postrer Elías que vendría a ser Juan el Bautista. Otros comentarios y libros como Portavoz o como MacDonald no dejan muy en claro de quién se estaría tratando. Pero bueno, se cree que tal vez es Elías, ¿sí? Así como vemos en la Biblia que Elías no murió sino que fue arrebatado. ¿Por qué no? Si también en la transfiguración lo pudieron ver aquellos discípulos, también podría ser que se aparezca, si Dios quiere, puede ser que se aparezca y que esté un tiempo antes del día de Jehová. El versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra. Y allí termina el capítulo 4 de Malaquías. Vemos entonces muchas imágenes sensoriales acerca de la tribulación que va a haber en las naciones. Lisa y llanamente compara esa tribulación como fuego que consume, como ardor, como horno, como abrasión, y compara a las personas como estopa, como algo que fácilmente va a prenderse fuego. Y hace una clara distinción de las personas que sí hayan temido al nombre del Señor Jesús, que ellos van a tener justicia también, pero que vamos a estar cobijados bajo las alas de su salvación. Entonces podemos quedarnos tranquilos de que no vamos a sufrir ese ardor, ese horno, esa abrasión. Así también nos quedamos en el versículo 2, y este versículo es la última profecía en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, acerca de la venida de Jesús, ya que dice que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Es triste, pero en el libro de Malaquías vemos muchas menciones acerca de el amor despreciado del pueblo, acerca del desprecio que tiene el pueblo por el amor que le dio el Señor. Fíjense, esto es un resumen del auxiliar bíblico Portavoz y habla acerca de 6 cosas que hace el pueblo demostrando desprecio por el amor de Dios y 2 que hacen los sacerdotes. Los sacerdotes pretendían engañar al Señor mediante sus ofrendas defectuosas y defraudaban al pueblo por medio de un mal ejemplo. Muchas veces que leemos en la Biblia vemos a los sacerdotes haciendo cosas buenas, pero también vemos muchas veces teniendo un mal accionar. De hecho, cuando Jesús vino al mundo y vivió como uno de nosotros, los sacerdotes fueron, en su gran mayoría, para no meter a todos en la bolsa, porque no todos lo eran, pero la gran mayoría estuvieron en contra de Jesús y siempre despreciándolo, y al día de la fecha vemos que los seguidores de ese pensamiento, ¿sí?, el pueblo judío, sigue pensando que Jesús todavía no vino al mundo a morir por nosotros. En cambio, el pueblo tiene 6 puntos en los cuales demuestra su desprecio frente al amor de Dios, que es imparcial. El amor de Dios no hace diferencias y nos sigue amando a pesar de que nosotros, como el pueblo, hizo estas 6 cosas. Hizo desigualdades sociales.
hizo matrimonios mixtos, mezclándose, ¿sí? Mezclando su sangre con otras ciudades, con otras naciones que Dios no permitía. Por medio de inmoralidad también desprecia a nuestro Señor. Por medio de la insinceridad, por medio del olvido de ofrendar y por medio de acusaciones directas. Y también habla, se ven en varios comentarios y se ve específicamente en el auxiliar bíblico portavoz, 7 preguntas, ¿sí? 7 preguntas muy tristes que le hace el pueblo a Dios. ¿En qué nos amaste? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué hemos hablado contra ti? Todas estas preguntas hablan acerca de una petulancia de Israel, acerca de que el pueblo estaba lastimado, ¿sí? Acuérdense que el pueblo son todos los hijos de Jacob, ¿sí? Toda la descendencia de Jacob. Y Jacob tenía un hermano, ese hermano era Esaú. Esaú, por un guiso rojo, perdió su primogenitura. Perdió su primogenitura porque se la dio a Jacob y la menospreció. Y no solo menospreció su primogenitura, sino todas las cosas que vienen aparejadas con ella. Por lo cual Jacob pasó a ser como el primogénito. Y de hecho, toda la historia judía habla acerca de un pueblo elegido que son los hijos de Jacob y no de Esaú. Como saben, Edom significa rojo, así que cuando hablamos de Edom, hace una clara referencia acerca de Esaú, rojo por este guiso rojo, por lo cual perdió su primogenitura. Y el pueblo judío fue atacado ni más ni menos que por los hijos de Edom. Y ellos perdieron sus casas. Como vimos en capítulos anteriores, los hermanos que estuvieron dando los otros capítulos, los judíos estaban tristes, estaban enojados y estaban lastimados. Así que imagínense, nosotros tantas veces que estamos enojados y que alguien nos hizo algo malo, en general con las personas que más queremos, a las personas que más queremos, con los que mejor nos llevamos y capaz quien mejor nos trata es con quien tenemos las peores charlas, las peores discusiones y eso no está bien. Y así como le pasa al pueblo judío, también nos pasa a nosotros. Entonces, si bien este libro es un libro de profecía, siempre nos ayuda para bien todas las cosas que nosotros leemos. No somos el pueblo, no somos judíos, pero sí nos pasa que despreciamos muchas veces, como estas preguntas, muchas veces nos hemos preguntado de manera petulante, ¿qué le hicimos a Dios para merecer lo que estamos mereciendo? Cuando Dios nos dio todo lo que tenemos, cuando Él hizo todo lo que está alrededor nuestro, lo que podemos ver, tocar, todo lo que tenemos, Él nos lo hizo para nosotros. Y nosotros estamos acá muchas veces haciendo el bien y muchas veces desperdiciando nuestro tiempo y nuestras vidas. En esta época en la que estamos lejos tal vez de las personas y no nos podemos ver y es difícil la comunicación directa, aún así no olvidemos el poder hablar con las personas, estar en comunión con las personas, preguntarles cómo están, qué de sus vidas. Recordemos a las personas de nuestra congregación, fijémonos en qué podemos ayudar, aunque sea a la distancia. Muchas veces una llamada telefónica es mucho más importante o mucho más significativa que cualquier otra cosa que podríamos hacer. Y mismo estando fuera de la cuarentena, muchas veces un llamado telefónico es muy importante para ciertas personas. No nos olvidemos de las personas. El Señor nos manda a que vayamos a hablarles. No solamente que vayamos a evangelizar y a ser discípulos. También tenemos que estar en paz con los hermanos. Tenemos que estar en comunión. Tenemos que hablar con ellos.
Y qué bueno sería que nosotros no nos olvidemos de seguir amando. Así como Dios nos sigue amando, nos sigue dando de su amor. Él envió a su Hijo, lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 1, que en su primera venida fue presentado por Juan el Bautista, y que Jesús vino y murió por nosotros. Es una demostración muy clara acerca del amor de Dios. Y en la segunda venida, que lo vemos en el capítulo 4, versículo 5, el que nos atañe hoy, aparece que sería presentado Jesús en su segunda venida por el profeta Elías, como bien habíamos dicho antes. Entonces Él sigue mostrándonos su amor. Y seguimos leyendo profecías acerca de que Él va a seguir haciendo acciones de amor para con nosotros. Y en cuanto a los judíos, dice este libro, en el capítulo 3, versículo 1, que van a aceptar a Cristo, finalmente, que van a ser recogidos por Cristo, que van a ser purificados por Cristo y que van a ser sanados por Cristo, lo cual ya habíamos leído en este capítulo. Así que el Señor no solamente con los judíos, también con nosotros nos sigue mostrando su amor. Hermanos, siendo nosotros un espejo del amor que tiene Dios para con nosotros, que podamos seguir reflejando este amor, ¿sí? Que aunque pasen estos días, sea lo que sea que Dios nos dé, sean cosas buenas o sean cosas malas, sigamos reflejando el amor de Dios. Es demasiado las cosas que Dios nos da como para que nos acordemos solo de las cosas malas que nos pasen y no estemos adorando y dándole gracias a Dios por todo lo que hizo por nosotros, por todo lo que nos da. Y qué bueno sería que un poquitito de tiempo pudiéramos dedicar a las otras personas, al resto, a los que tenemos alrededor, aunque sea de manera virtual, a los cuales podamos hablarles, llamarles y decirles: voy a orar una semana por vos, voy a estar pensando en las cosas que te están pasando, en lo que vos me contaste, y voy a estar teniéndolo en cuenta. Que cuando hagamos el devocional, cuando estemos hablando con alguien de nuestra familia, que podamos, si recordamos a esa persona, que podamos dedicar un tiempo para orar por esa persona y pedirle al Señor que lo esté bendiciendo y ayudando. Como vemos, estamos en una reunión que es de ministerio y de oración, y estuvimos orando por muchas personas. Y hermanos, sigamos orando. Hace falta de las oraciones, más en estos momentos. Que el Señor nos ayude, que podamos encontrar tiempo en la semana. Muchos hermanos tienen que estar sí o sí en cuarentena, muchos tienen que salir a trabajar igual. De una u otra manera, todos estamos haciendo tal vez un montón de cosas en la semana. Qué bueno que podamos igual dedicarle un tiempo al Señor y poder estar en comunión, y que podamos estar pensando en Él, hasta leyendo este capítulo de Malaquías, viendo todas las cosas que el Señor hace y cómo sus profecías se cumplieron y se van a cumplir, y que siempre salimos vencedores por temer al Señor. No dejemos de temer al Señor. Hermanos, hasta acá con el Antiguo Testamento. Más adelante vamos a empezar con el Nuevo. Así que el Señor nos bendiga y que podamos animarnos a leer toda la Biblia y ahora darle mucho hincapié al Nuevo Testamento con todos los capítulos que vienen por delante en este estudio de los jueves. Que el Señor bendiga su palabra.